Eso significa que hay un mayor control por parte del Ministerio de los diferentes establecimientos. En realidad hay una articulación permanente por el Ministerio de Salud Pública porque son dos rectorías distintas. La rectoría sanitaria claramente la tiene el MSP, la rectoría social la tiene el MIDES, y nosotros entendimos que había que incrementar la cantidad de intervenciones a los efectos de tener un mayor conocimiento de cómo se van desarrollando las diferentes actividades en los establecimientos, y eso nos llevó a una actuación conjunta con el Ministerio de Salud Pública de cerrar establecimientos y a través de programas de cuidados realojar a estas personas en establecimientos que estén habilitados. Y yo recién comentaba que es un trabajo en paralelo. Por un lado, el control y cerrar los establecimientos que no tienen una atención de calidad con personas mayores, y por el otro, incentivar a la regularización de otros establecimientos para tener una oferta donde justamente trasladar a estas personas mayores. Estamos hablando de 250 contra 114. Había 114. ¿Qué pasaba? ¿Que había falta de control? A ver, se han incrementado las intervenciones y eso es lo que provoca es que haya más establecimientos habilitados desde el punto de vista social. Después la parte sanitaria la maneja el MSP. Entendíamos que había que dar una mayor profundidad. De hecho, en los cierres de establecimientos generalmente se estilaba a que se daba a través de la justicia y se daba la comunicación para buscar los realojos. El proceso en el año 2022 fue a la inversa. Los controles conjuntos Ministerio de Salud Pública, MIDES, llevaron a detectar diferentes situaciones que a través de detectar esas situaciones se clausuraron establecimientos y después se hizo la denuncia a la justicia. O sea, se cambió el orden de lo que se estaba acostumbrado generalmente en estos procesos. ¿Hubo clausuras este año? Estamos en vías de un par de establecimientos que, como recién comentaba, la directora de mayores está con un inconveniente de salud y vamos a hacer una puesta a punto en estos días justamente para poder informar, y como está internada hay detalles que por la sensibilidad del tema por el momento me ahorro. Ministro, se conocieron los datos de la pobreza, se habla de un número cercano al 10%, pero la cifra que más preocupa es que el 44% de los niños nacen en hogares pobres. ¿Cuál es la visión del MIDES? La cifra 44 no sé de dónde surge. La tenemos en el canal, nos pasaron ese número. A ver, no, la cifra que se presentó, sí, pues son temas de mucha sensibilidad que hay que ser de una total precisión. Se presentó una cifra por parte del INE que antes medía anualmente, ahora está midiendo semestralmente, que es una cifra general, no hace referencia a ningún tipo de franja de edades, la presentación en la jornada de ayer. En la comparación del semestre de este año con respecto al mismo semestre del año pasado, hay una leve baja de un 0,3%, que siempre hay que tomarlo con mucha moderación porque también estamos dentro del marco del margen de error, porque son cifras semestrales. Lo que como ministerio nosotros analizamos, primero que hay que tener en cuenta la estacionalidad. Estamos hablando que en los primeros semestres hay un comportamiento en torno a precios e ingresos, que por eso siempre se compara el mismo semestre del año anterior, pero a su vez hemos visto que el comportamiento del primer semestre de este año, en lo que tiene que ver con precios, principalmente en alimentos y en bebidas, fue mayor a lo que tiene que ver con los ingresos. Eso obviamente que tiene un impacto que está en la medición, pero que en el segundo semestre genera una expectativa de mejora de estos datos porque hay una mejora en lo que tiene que ver con la inflación, por lo tanto hay una mejora en lo que tiene que ver con los precios. Entonces, con esta misma moderación va a haber que esperar cómo se concluye la otra etapa del año, que es del segundo semestre. Como Ministerio de Desarrollo Social, porque obviamente cuando hablamos de estos datos tiene que ver con una cantidad de factores, como Ministerio de Desarrollo Social analizamos una cantidad de situaciones. No solamente la pobreza, porque la pobreza es monetaria. Peso más, peso menos, centra o no en los umbrales de pobreza. El Ministerio de Desarrollo Social tiene un análisis de mucho mayor profundidad y de mucho mayor dimensión que la pobreza monetaria. El Ministerio busca, por ejemplo, conocer la llegada de servicios. Por ejemplo, el impacto de aspectos que tienen que ver con lo cualitativo. De hecho, hay medidas que nosotros impulsamos que no están registradas en materia de pobreza. Por ejemplo, la recarga de Supergas a un 50%, que superó los 200.000 hogares, que sigue porque la medida está vigente, accediendo a una recarga de Supergas en garrafa de 13 kilos a un 50%. Eso no está registrado en la pobreza monetaria. Lo mismo en el bono social MIDES-UTE,
donde hay bonificaciones hasta un 90% en el acceso a energía eléctrica, que son 151.000 hogares que están accediendo a este beneficio. Esto, que es la llegada de servicios, que es la mejora en la calidad y en las características donde se desempeña un hogar, no está medido. Es parte de lo que medimos como Ministerio de Desarrollo Social. Y de hecho hay otros indicadores que tienen que ver con las necesidades básicas insatisfechas que de hace muchos años se mide por parte del Ministerio de Desarrollo Social, no estoy hablando del INE en este caso, que a pesar de la pandemia se sigue percibiendo una mejora en la cantidad de hogares con necesidades básicas insatisfechas, donde disminuye, es decir, que aumentan la cantidad de hogares con necesidades básicas satisfechas. Por tanto, el análisis que nosotros hacemos como ministerio, obviamente que tomamos en cuenta los datos de pobreza monetaria, pero el análisis tiene que ser mucho mayor, tomando otras dimensiones y cualitativamente otro tipo de elementos. ¿Y qué pasa con la pobreza infantil? Los datos de pobreza infantil, el último dato que se presentó semestralmente fue en el segundo semestre del año 2022. Y en el segundo semestre del año 2022 los datos eran mejores que en el segundo semestre del año 2019. A ver, nunca hay que conformarnos y hay que evitar cualquier tipo de polémica en datos tan sensibles. A veces, yo esto lo dije en la Comisión de Rendición de Cuentas, cuando vine hace muy poco, que hay que ser muy cuidadosos cuando hablamos de estos temas. El último registro oficial del INE en materia, por ejemplo, de niños de 0 a 6 años, se dio en lo que tiene que ver con el primer semestre del año 2022, que es de 16,5. El último semestre, vamos a la prepandemia, de 2019, estaba 17,8, 17,9. Pero tanto en un caso como en el otro, son situaciones país que tenemos que estar trabajando incansablemente para revertir. Vamos a tener reuniones también en los próximos días con la ministra de Economía. Se siguen valorando medidas como las que se vienen dando, pero también no hay que perder de vista que más allá del aspecto monetario, hay diferentes aspectos que hacen a lo cualitativo, que el Ministerio ha reforzado claramente las prestaciones socioeconómicas. Ahora, ya no estar en pandemia, con una economía, con un crecimiento más allá de un último trimestre que sí hubo una contracción, ¿esta es una cifra esperable o el Ministerio aguardaba un dato mejor? Hay coletazos, en realidad nosotros somos muy prudentes cuando se dan estos datos. Muy prudente. Lo fuimos cuando los datos daban considerablemente a la baja y lo somos cuando da una leve baja en la comparación semestral que le decía. Los esfuerzos siempre se buscan a poder incrementar medidas o ese análisis genérico a los efectos de despegue. Ahora, hay medidas que, como decía, el Ministerio de Desarrollo Social van más allá de lo monetario, que el impacto lo estamos viendo. La llegada de servicios, como recién les comentaba, la eliminación del tope de ingresos para mantener asignaciones familiares del plan de equidad. No hay que perder de vista eso, que va más allá. Son situaciones de vulnerabilidad que van más allá de la pobreza. Lo que sucedía antes, que cuando se superaba un límite de ingresos, se retiraba la asignación familiar plan de equidad. Que esto genera una contradicción entre el trabajo formal y la prestación social. Era un ancla y no un trampolín. El Ministerio ahora tiene medidas que van en la línea de un trampolín. Eliminar el tope de ingresos permitió que 24.409 hogares de nuestro país, a pesar de superar el límite de ingresos, mantienen la prestación social. Esto que hace que se despeguen más todavía de poder caer en situaciones de pobreza. Por tanto, esos son datos que el Ministerio maneja, que obviamente también tomamos lo de la pobreza monetaria, pero nosotros tenemos que tener una visión multidimensional y el mundo va para un análisis de pobreza multidimensional que nuestro país tiene que ir hacia esa dirección. Porque a veces vos no estás registrado, por ejemplo, con los umbrales de pobreza por un tema monetario, pero capaz que las características que vos vivís son características de vulnerabilidades que en el análisis de la dimensión sí puede considerarse pobreza o la inversa. Entonces tenemos que ir viendo características en la vivienda, características en el acceso a los servicios, características generales que van mucho más allá de un dato monetario.